Bien, estamos a 15 de febrero del 2016, estamos en la Coinonía Base. Estamos viendo o estábamos dentro de una enseñanza que era la gran jornada 2, dentro del propósito y el plan eterno de Dios. En esa área estábamos, pero salimos un tiempito para entrar a un área preciosa, dado que los tiempos nos están hablando. Y creo que la congregación necesita prepararse un poquito en lo que son los tiempos, la forma como la palabra de Dios nos habla en relación a esto. El día de hoy vamos a tocar las 4 bestias. Recuérdense que hay un seguimiento, un estudio que hemos estado llevando a cabo. Aquí está el diagrama o la gran cosmovisión en la cual hemos estado trabajando en los últimos lunes. Aquí podemos ver la agenda de los paganos con color verde, la agenda de puntitos con color naranja, que es la agenda de los judíos, y esta que es la agenda de la iglesia. Y al estudiar estas 3 agendas, pues obviamente la palabra de Dios nos da muchas referencias en relación a ella, y especialmente lo que se refiere a las profecías. Hemos partido del libro de Daniel, viendo la estructura del sueño que tuvo Nabucodonosor y que se lo explicó Daniel. Pero Daniel se lo explicó porque Dios le reveló a Daniel qué era lo que estaba ocurriendo en el sueño de Daniel. Aparte de eso, también vamos a entrar a estudiar los demás sueños que tuvo Nabucodonosor y los sueños y visiones que tuvo Daniel, porque toda la estructura del libro de Daniel viene a ser una plataforma para entender el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos Daniel 9:20, que está hablando de las 70 semanas. El ángel le revela a Daniel qué significa las 70 semanas, específicamente para el pueblo de Israel. Hay un punto importante al estudiar las profecías y especialmente al tratar de coincidir los tiempos. Y a este le hemos puesto el nombre de la revelación de los tiempos. ¿Qué significa la revelación de los tiempos? Vamos a ver cómo lo enfoca Daniel en este momento. Y dice, es a Daniel a quien Dios le sigue revelando la cronología de la historia futura de la humanidad por medio de las 4 bestias. El primer sueño de la imagen de oro, de plata, de bronce y luego de hierro y luego de los pies que tiene barro cocido con hierro, y por último la roca que viene y destruye todos son los imperios que se van a suceder uno detrás de otros. Pero no es la única parte, sino que posteriormente hay otra serie de sueños que Daniel tiene y que son complementarios. Por ejemplo, Daniel 2 habla del sueño de Nabucodonosor. Nos habla de los imperios que iban a manejar o que iban a estar sobre Israel y sobre los gentiles. Pero específicamente la revelación viene para el pueblo de Israel. Los distintos imperios, como lo que acabo de decir, la cabeza, el pecho, el vientre, piernas, pies y la roca. Ya sabemos que la cabeza representa Babilonia, el pecho representa los medos persas, el vientre, los griegos, las piernas de hierro a Roma, y los pies representa ese último imperio que es barro con hierro. Y por último, la roca no cortada por mano de hombre que cae y desarma este sueño, o estos imperios que van a venir con el tiempo. En Daniel 7, que es donde están las bestias, ya es Daniel quien tiene la visión. Ahora, lo curioso es que el primer sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, a un gentil, es completado con un sueño, una visión que en el capítulo 7 tiene Daniel. Y hay una correlación entre ambos sueños. Todo el libro de Daniel está correlacionado. Y a la hora de la hora, cuando lo complementamos con el estudio de Apocalipsis, se amarra en una forma preciosa. Entonces vamos a entrar a ver estos puntos. Parte de todo el escenario que involucra es el mar Mediterráneo. Recuérdense que por esa región hay varios mares, está el mar Caspio, está el mar Negro, uno va a decir el mar Blanco, el mar Negro, el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, etcétera. En fin, hay un escenario que habla del mar, y cuando se habla del mar hay varias interpretaciones que debemos de tener en consideración.
recordemos que la palabra de Dios se responde a sí misma. La palabra de Dios se responde a sí misma. Si nos vamos a Daniel, capítulo 7, del 1 al 3, dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. El sueño ya es de Daniel. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, o sea, trasladó el sueño, lo escribió. Esto fue lo que yo tuve. Y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, los 4 vientos tienen varias interpretaciones. Primero, ya sabemos que el viento también en el hebreo se conoce como ruach. Y aparte del viento, como el viento que nosotros conocemos, a nivel bíblico, ruach quiere decir aliento de Dios. Pero en este caso, los 4 vientos están representando 4 fuerzas poderosas. En Apocalipsis, antes de que vayan a marcar a los 144,000 judíos, resulta que el Señor dice que los vientos sean parados, que se paren hasta que sean marcados los 144,000. Tiene muchas interpretaciones. Voy al 3 y dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué es mar a nivel bíblico? ¿Cómo podemos enfocar eso? Sigamos platicando y vamos a entrar a eso. Y dice: el mar representa a todas las naciones del mundo. El mar representa a todas las naciones del mundo. Específicamente en Apocalipsis 17:15 es donde está la transcripción real de lo que significa. Y dice así: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando habla de la gran ramera, está hablando de aquella mujer idólatra que posteriormente, ya en los siguientes capítulos del Apocalipsis, habla de que ha matado a los santos. Durante el tiempo ha matado a los santos y ha gobernado con su fornicación, con su adulterio, con su engaño, etcétera, a todas las naciones. Pero como todas las naciones son muy similares a ella, el comercio es bueno. Entonces, Babilonia representa la oposición, rebeldía a Dios. Y el mundo anda en rebeldía. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se juntan? Los rebeldes. ¿Quiénes hacen negocios fabulosos? Los que están en esa porción. ¿Tiene sentido? Entonces, el mar a nivel bíblico, el Apocalipsis nos dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, si de estos pueblos va a surgir y van a surgir 4 bestias, ¿será que son bestias o serán que son pueblos o naciones? Pregunto. ¿Tiene lógica la reflexión? Entonces de ahí van a salir bestias, 4 bestias terribles. Y van a ver cómo las bestias tienen una correlación directa con el sueño de Nabucodonosor. Eso quiere decir Daniel capítulo 2 versus Daniel capítulo 7. Entremos a esto. Isaías 17, 12, 13. Hay multitud de muchos pueblos, hay en el sentido de exclamación, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirá lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. En pocas palabras, si nos vamos a Apocalipsis, ¿qué se va a levantar contra Dios? Pueblos y naciones se van a levantar en una forma increíble. E incluso en esa batalla que se llama Armagedón, que se va a llevar a cabo en Megiddo, en el valle de Josafat, o también conocido como el valle de la decisión. Ahí va a ser. Entonces, todos estos pueblos se van a rebelar contra Dios, pero dice que el Señor va a bajar y con su aliento, con su espada que sale de su boca, va a aniquilar a todos estos. 2 se van a ir al lago de fuego, que es la bestia y el falso profeta. Vean cómo estamos, ¿dónde? En Isaías. ¿Qué tiene que ver Isaías con Daniel? ¿Y qué tiene que ver Isaías, Daniel con Apocalipsis? Vean cómo todas las citas comienzan a armonizar. Y uno dice, nada escapa a Dios. Y yo le digo, nada.
Nada. ¿Qué quiere decir? Nada. Nada. Qué bonita explicación, ¿verdad? Es nada. Ok, entonces, aquí es donde decía, este punto que vamos a tratar ahorita, esto es propio de Josué. Recuérdese que Dios nos ha permitido tener un lenguaje para comprensión de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la pequeña jornada y de la gran jornada, es un lenguaje de comprensión para nosotros. Esto no está en los textos en una forma tal como está el día de hoy. Le pusimos el nombre de los puentes bíblicos. ¿Qué es para usted un puente? Perfecto. Entonces, un puente quiere decir, hay algo que usted no puede pasar. Y un puente es llevarme de una orilla a la otra orilla. O sea, no voy a pasar por el medio, voy a pasar por encima. ¿Cierto? Hay varios puentes bíblicos que tenemos que ver. Ahora, analicemos un poquito esta situación. En un mismo libro, en un mismo capítulo o en un mismo versículo, puede haber puentes hacia el Antiguo, el Nuevo Testamento o de los tiempos finales. Quiere decir, en un mismo capítulo, en un mismo libro, en un mismo capítulo, en un mismo versículo, puede tener sección A y sección B. Y la sección A me habla del Antiguo Testamento y la sección B me lleva al Apocalipsis al final. Son puentes. Pero cuando uno lee y lee a la velocidad que leemos nosotros, resulta que parece como que si tuviéramos pegamento en la lengua, ahí pegamos todas las citas como que si fuera una correlación, pero hay una coma y separa, así un puente. ¿Me expliqué? Pueblo de Dios, sí me expliqué. Bueno, y dice, lo que para el hombre es el futuro, para Dios es historia. Lo que vamos a ver ahorita lo vamos a ver tan fácil, el cuadro lo vamos a ver tan fácil que estoy seguro que el 5 o la pelota de básquetbol va a caer. Va a rebotar en nosotros el día de hoy. Pero nos lo dice por medio de lo que él ya sabe y nosotros no sabemos, nos lo dice a través de profecía. Te cuento que el mar se va a llenar. El Señor ya lo sabe. Quien no lo sabe somos nosotros. Ahora, en la ignorancia o del poder de las tinieblas que nos sacó Dios y que traemos una gran ignorancia, Dios nos tiene que hablar a través de profecía. Nos va sacando de la ignorancia, nos hace puentes para que podamos entender lo que va a ocurrir. Dios siempre avisa. Dios siempre nos dice que va a ocurrir. Por eso la profecía anunciada por Dios es para bendición de nuestras vidas. ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a poner 3 secciones. La Biblia tiene 2, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero por situación del puente bíblico, vamos a poner Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Revelación. Hagan su cuadrito, por favor. Cuando ya tenga su cuadrito me dice ya. Qué rápido. Ya, ok. Está el Antiguo Testamento. Veamos la primera. Hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar prisionero ¿en dónde? En Egipto. Y que luego iba a ser liberado, ¿cierto? Y también le dijo que de él iba a nacer la descendencia. Entonces hay profecías que se cumplen, son dadas en el Antiguo y se cumplen en el Antiguo. Pero hay profecías que se dieron en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo. Pero hay un puente. ¿Puede ver el puente? Hay. Vamos a otra. Y hay citas del Antiguo Testamento, especialmente de Joel, de Zacarías, de Isaías, de Jeremías y especialmente de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, hay citas que de una vez te trasladan, pasan encima del Nuevo Testamento y concluyen casi al final
del Apocalipsis. Miren qué puentón. Entonces el pobre Daniel con sus sueños comenzó a ver imperios y de una vez el Señor se lo llevó hasta el otro laredo. ¿Cómo no iba a estar Daniel temblando? ¿Cómo le iba a atinar el pobre? Por eso quedó turulais en varios momentos. Quedó así perplejo, Señor, revélame. Se quedó trabado en su corazón. Tenía la visión, sabía por dónde iba, pero necesitaba más información. No se le dio. O tal vez se le dio, pero no la escribió. Es posible, ¿verdad? Bueno, de ahí hay otras que están en el Antiguo Testamento y que hablan específicamente del día del Señor, del día de la tribulación, del día del llanto de Jacob, etcétera. O sea, hay profecías que van a caer con cabal con el día del Señor. Y la última semana de Daniel, la última semana de las 70 semanas, habla de la tribulación que está registrada en el libro de Apocalipsis. Es más, Daniel habla de tiempo, de tiempos y medio tiempo. Habla de 3 años y medio. La última semana tiene 3 años y medio y 3 años y medio. No da mayores detalles, pero los detalles que da describe al anticristo. Pero Daniel se voló de una vez todo el Nuevo Testamento, por eso separé el libro de Revelación, porque hay elementos que cuando uno los ve todos juntos, no lo aprecia. Pero cuando lo ve elongado así, uno dice cabal, si eso es. Bueno, hay otros puentes que van del Nuevo Testamento hacia el Apocalipsis. Y cuando el Señor dice, bueno, en la casa de mi Padre, ¿qué hay? Moradas, ¿verdad? Ya está hablando del tiempo futuro. Y también en Mateo 24 dice que el tiempo se va a poner trompudo, ¿no? Y narra sucesos de lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Y también en el Nuevo Testamento se habla muy claramente de cosas que van a suceder al final. O sea, cómo el Señor a través de la profecía y a través de los puentes, a través de los profetas, nos ha abierto un marco profético. Si miro para atrás, veo que la mayoría ya están cumplidos. Pero, por ejemplo, Daniel 9, 24, 27, la última semana, no está cumplida. Zacarías habla en el capítulo 14, habla específicamente de que Jerusalén va a ser sitiada y que muchos van a morir. Entonces uno dice, bueno, pero eso no pasó antes. Sí pasó antes, pero específicamente están hablando de que todas las naciones del mundo van a rodear, a sitiar a Jerusalén. ¿Cierto? Ezequiel capítulo 38, 39, cuando habla de esa batalla de Magog, de Og, de Tubal, de todos los pueblos que se van a reunir contra Israel, resulta que se van a reunir y no van a poder. Y esta batalla es previa, antes de que venga la gran tribulación. Entonces hay un montón de situaciones que tenemos que ver y ubicarla dentro de lo que llamaríamos la cronología bíblica. Por ejemplo, ¿hubo arrebatamiento en el Antiguo Testamento? Bueno, entonces van a agregar una palabra rara, que es palabra de abogacía. Se llama jurisprudencia divina. Apúntela, por favor. Jurisprudencia divina. Hebreo nos dice que Jesucristo es igual ayer, hoy y siempre. Si Él es igual ayer, hoy y siempre, ¿cambiará su método? No. Entonces dice que Noé, la gran situación de Noé, el gran diluvio, ¿no? ¿Sí? Enoc fue sacado antes de. Un pueblo murió, ¿no? Pero alguien sulfió las aguas en una barca. El tiempo de Lot. También. Lot fue sacado antes de se quemara Sodoma. Rahab en Josué, ¿se recuerdan? Libro de Josué. Pusieron un listón rojo en un no sé qué segundo o tercer nivel y en el momento que fue la batalla, ella fue sacada y todo lo demás fue destruido. El tiempo de Elías y de Eliseo. El mismo Jerusalén, cuando fue destruida, habla de lo mismo, quiere decir jurisprudencia. Así es Dios y así lo hace Dios. Entonces, con esa jurisprudencia, uno se va al Nuevo Testamento y comienza a ver que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero también es justo.
va a aplicar las cosas tal como Él lo ha dicho. ¿Hemos podido entender los puentes bíblicos, chicos? Amén, amén. Ok. Bien, hay puentes que de una vez se van del otro lado. Por ejemplo, cuando Daniel habla del reino eterno de Dios, ¿está hablando de qué? Del reino eterno de Dios, no del milenio. Está hablando del reino eterno de Dios. Pero también en Isaías y en otros libros del Antiguo Testamento, de repente usted puede ver, es que el león, el conejo, la gallina, la vaca, hay animales que son fáciles de comer, resulta que viven en paz, y que el niño va a estar a la par de la serpiente. Bueno, ¿de qué tiempo está hablando ahí? ¿De la eternidad o del milenio? Del milenio. Entonces hay muchos pasajes que tenemos que verlos, y hay pasajes en el Antiguo Testamento que de una vez nos está hablando del reino eterno de Dios, de una vez, de generación en generación, de siglo en siglo, de eternidad a eternidad. Y otra porción es que también en el Nuevo Testamento nos hablan del reino eterno de Dios. O sea, si usted ve los puentes, me preguntaría ahorita, ¿será que Dios tiene control de todo esto? ¿Será que Dios en sus profecías ha sido ordenado? Sí. Si agarramos las profecías, ¿podemos hacer una buena guía cronológica? Yo diría que sí podemos hacerlo. Y eso es lo que vamos a intentar dentro de pocos días. Bien, la visión de las 4 bestias. Sipi. Solo, bueno, en el momento en que habla de Jesucristo, Isaías, capítulo 53, ya está hablando de Él. Y cuando habla de Génesis 3:15, de que la descendencia, está hablando de Cristo. Ya es para la iglesia. Solo que en ese no habla específicamente de la iglesia. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice de tu descendencia, está hablando de Cristo. De todas las generaciones hasta que venga Cristo. En forma indirecta, sí está. Habla, también es que recuérdate que cuando se escribe el Nuevo Testamento, Jesús, ¿a quién les está hablando? A los judíos, ¿cierto? De los dos, del antiguo, del pueblo de Israel y de la iglesia va a ser un solo pueblo. Solo que esa unidad de un solo pueblo va a estar cuando se habla de la Nueva Jerusalén. Cuando se habla de la Jerusalén que está bajando, se habla de que los cimientos son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Pero el cubo tiene 12 puertas. Y las 12 puertas representan las 12 tribus de Israel. Entonces, si los cimientos son los apóstoles y las puertas de esa gran ciudad son los 12 tribus, ¿qué nos querrá decir? Un solo pueblo. Y habla también de que la luz o el sol ya no existirá, sino que la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo, ellos serán la luz de esta ciudad. Entonces vemos cómo de esos 2 pueblos va a ser uno, o va a ser la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Bien, las 4 bestias. Dice Daniel 7:1-3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes las unas de las otras subían del mar. Y dice, la primera era como león. Aquí necesito que su mente comience a funcionar. León, me refiero a que estas figuras ofrecen resistencia. Uno no las ubica hasta que no tiene la revelación o la explicación que el ángel le da. La primera es como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Cuando uno lee esto, uno se queda así como, bueno, ¿cómo es un león con alas? Todas estas figuras
toda esta serie de simbolismos o de analogías, pues tiene una interpretación. Perfecto, vámonos a la primera figura de la estatua de Nabucodonosor. ¿Quién era la primera figura? Babilonia. Babilonia. Y Babilonia es representada como un león que tiene alas, quiere decir una fuerza agresiva, rápida en accionar. 2 alas implica eso, fuerza y velocidad de acción. Y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Quiere decir, Babilonia perdió su habilidad. Nabucodonosor manejó bien, pero Belsasar, ¿en qué se convirtió? La descendencia de Nabucodonosor, ¿en quién terminó? En Belsasar. Y Belsasar se dedicó a fiestas, perdió su capacidad logística, perdió su capacidad de batalla, le fueron quitadas las alas. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Pero dice, y fue levantado del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre. Eso quiere decir que hay un sueño que no hemos contado. Y dice que Nabucodonosor de repente vio un gran árbol, ¿cierto? Y que de repente vino un enviado de Dios y le explicó, pues ese árbol era grande, era hermoso, tenía follaje y muchos animales se posaron en él, arriba y muchos abajo. Quiere decir, el imperio de Nabucodonosor fue tremendo en muchas cosas, pero si hacía las cosas bien, iba bien. Pero de repente apareció alguien que cortó el árbol, cortó hasta abajo, y ese representaba a Nabucodonosor. Y resulta que Nabucodonosor, 12 meses después del sueño, viendo su palacio, dijo, mi palacio, mis cosas, mi imperio. Y en ese momento, ¿en qué se convirtió Nabucodonosor? En una bestia. Entonces dice que la bestia, con corazón de bestia, y fue levantada del suelo. Quiere decir, esa bestia que 7 años estuvo tirada en el suelo, comiendo hierba y bajo el rocío, ¿cierto? Se puso en esa, se puso de pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de, quiere decir que ese hombre se convirtió. Ahora, ¿puedo interpretar todo solo con esta? No. Necesito darle la vuelta al libro de Daniel y encontrar dónde está ese sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel se lo interpretó. Es más, cuando lo veamos, vamos a recordar este momento. Entonces, esta primera bestia es un león que tiene alas y representa ¿a quién? A Babilonia. Entonces, podemos ver el león con alas. ¿Usted ha visto alguna vez un león con alas? No, bueno, esta es la primera vez. Ok, ya tenemos la primera bestia. ¿Estamos? Quiere decir, Daniel 2 se correlaciona con Daniel 7. Si se me olvida cómo era Nabucodonosor, voy a pensar en un león. ¿Cómo es un león? Chicos, han ido al zoológico, ¿va? ¿Cómo es un león? Es enorme, ¿verdad? Solo uno tiembla, ¿verdad? Y sus patas con sus garras, desgarra todo, ¿va? Así representaba Babilonia. Bueno, ya tenemos la primera. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Bueno, si nos vamos a la estatua de Nabucodonosor, dice que están los medos y los persas, y los medos y los persas están representando ¿qué tipo de animal? Un oso. Y dice que el oso tiene una parte más alta que la otra. Los persas eran más poderosos que los medos. Entonces, bueno, algunos dicen, porque lo he encontrado, algunos dicen que fueron los medas, pero realmente los fuertes y los tremendos eran los persas. Eran más, quiere decir, era un oso grande, pero uno de sus hombros era más grande y tenía en su boca 3 costillas. Quiere decir que acababa de hacer algo. ¿Vamos viendo? Ok, veamos ese oso con las costillas. Quiere decir, ¿qué hace un oso? ¿Cuáles son las habilidades de un oso?
Si va a atacar, ¿qué? ¿Se hace así o se pone en dos patillas preciosas, levanta sus manos? Fíjese que estando en Canadá con mi esposa es muy ducha en muchos aspectos, pero un poquito temeraria. Y nos hizo dar una vuelta alrededor de un parque donde no deberían de ir solos. Pero conociendo a mi esposa, yo me fui con una vara como de 1,5 metros y varias piedras. Dije yo, puede aparecer algo. Total, le dimos la vuelta. Y por la noche hubo una explicación de que era un lugar de alimento para los osos. O sea, teníamos que tener mucho cuidado al dar la vuelta ahí. Entonces nos explicaba el Señor, el oso cuando va a atacar, primero se mira y dimensiona a la persona que está enfrente. Por eso, cuando uno está enfrente de un oso y hay dos, uno se tiene que subir encima y hacer así. Porque la dimensión del oso es ver si el otro es más grande que él. Si es más grande que él, se va. Pero usted agarra una piedra, se la tira, ya es pan comido para él. En pocas palabras, yo ya era un sándwich. Yo ya me veía como sándwich ahí. Vamos, entonces iba con mi varita pensando, yo a este oso le hago la nariz así, que ya me tenían a mí. Bueno, y aparte de eso, cuando el oso o nosotros hacemos un signo de ataque o de algo, quiere decir que ya detectó en nosotros el miedo. Y el oso cuando ataca, pues yo nunca he tenido ningún ataque de oso. Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí no hay osos. Pero a nivel humano van a ver que esta bestia tiene similitud con algún tipo de personajes. Luego vamos a estudiar lo que son las 4 personalidades de estas bestias, que están tipificadas a nivel humano. Entonces ya tenemos la segunda, que son los medos y persas. Entonces capítulo 2 y capítulo 7 están correlacionados. Vamos al siguiente. Daniel 7, 6, 7. Después de esto miré, y he aquí otra tercera bestia. Lo de la palabra tercera la incluí. Semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, aquí viene elementos que cuando no se conoce la historia universal, queda uno en un silencio histórico. La palabra de Dios narra muchos sucesos, ¿sí? Pero no nos habla de cronología, fecha, hora, etc. Por eso la historia universal nos complementa el cuadro. Por ejemplo, vamos a ver esta bestia. Y dice, he aquí la tercera bestia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Bueno, un leopardo, ¿es lento? ¿Es gordo? ¿Cómo es un leopardo? Rápido. Es veloz y dice que tiene 4 alas. Interpréteme esto. El león tenía 2. Esta tiene 4 alas y 4 cabezas. A ver, doy una manzana gelatinada a quien me responda qué significa esto. Que es súper rápido. Grecia. Está hablando de un personaje que teniendo 22 años levanta un imperio de 32,000 hombres y es capaz de hacer pedazos a los medos persas. Entonces su capacidad es tan rápida, es tan ágil, tenía a sus soldados tan preparados para ser fuertes, lanzar, atacar, retroceder, dar la vuelta a una velocidad tan grande que agarraba desprevenido a todos los ejércitos. Entonces Alejandro Magno, año más o menos 332, resulta que su velocidad, su ingenio sobrepasaba las capacidades de los demás. Por supuesto, Alejandro Magno fue preparado por Aristóteles, un filósofo, y tuvo maestros excelentes para combatir. O sea, un hombre con una logística superior a la que había en ese momento. Imagínense, es una forma de hablar. Ahorita lo que hay son carritos del año 18 y de repente me traen un Mercedes-Benz del año 2020. ¿Cómo vamos a ver el Mercedes con los carros del año 2018? Pues Alejandro Magno para su tiempo era eso. Alejandro Magno en su lógica era un hombre súper adelantado al tiempo. Su estrategia era tremenda. Entonces tenemos que era Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno
murió joven. Murió joven. Y la historia no lo narra la Biblia, la historia narra que cuando murió Alejandro Magno, 4 de sus generales en diferentes posiciones en Asia tomaron mando. 4. Esas son las 4 cabezas. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Antíoco. Solo que Antíoco son los seleucos. Ptolomeo, gracias. Antíocos son los seleucos. Entonces está Seleucos, que son los de Antíoco, están los Ptolomeos que están en Egipto, está Casandro y Lisímaco. Cada uno de estos son imperios poderosos que tomaron todo lo que Alejandro Magno había conquistado. Bueno, ahora con lo que yo les acabo de decir, que es parte de la historia, ¿cómo ven ustedes la interpretación de Daniel 7, 6, 7? ¿Es complicado o es fácil? ¿Cierto? A la voz, así que bonito, sí vayas a estudiar la historia universal. Entonces hay correlación, ustedes me van a decir, ¿y vos te metiste? No, yo no me metí a estudiar, hubo un tiempo en que la estudié, pero hubieron personas que se nos adelantaron para explicar esto. Entonces estas personas nos abrieron brecha y lo que hicimos fue seguir su brecha y entrar en el momento histórico y nos dimos cuenta de que estos 4 son las 4 cabezas de este leopardo. ¿Vamos bien? Ok, aquí están las 4 cabezas, el leopardo y las 4 alas. Ok, vamos a la siguiente bestia. Y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En esta misma historia del animal que vamos a ver, solo me voy a adelantar un poquito. Resulta que está hablando de Roma y al mismo tiempo está hablando de las 10 naciones que van a venir y que van a gobernar. De una vez agarró las piernas y se lanzó a los pies, a los dedos. ¿Me estoy explicando? En relación a la estatua de Nabucodonosor. Recuérdense que el imperio final es barro cocido con hierro. ¿Y cuántos dedos hay en los pies? Bueno, si no ha sido amputado, 10, ¿verdad? Hay 10 dedos. Y cuando vemos este sueño, también hay 10 cuernos. Entonces, uno asocia 10 cuernos. ¿Dónde hay 10 cuernos? Comience a ver, ¿dónde hay? Primero hay en Daniel, en Apocalipsis. Ahora, el número 10, ¿qué representa? Solo entremos un poquito en hacer un poquito de reflexión. ¿Qué significa 10? Autoridad. Pero aparte de autoridad, gobierno es 12. El 12 es gobierno. 10, ¿qué representa 10? La ley. Y si hay 10 dedos, quiere decir que estos 10 dedos están en rebeldía a los 10 mandamientos de Dios. ¿Tendría lógica esto? Son 10 coronas. ¿Qué tiene que haber 10 cuernos? ¿Sabe usted qué es cuerno? ¿Qué significa cuerno? Poder, autoridad, dominio. Entonces estos van a tener poder, autoridad y dominio. Pero dice en Daniel 2 que una roca no cortada cayó. ¿Y qué pasó con todos estos? Se vinieron a pique. ¿Sí o no? Entonces la correlación de Daniel con Apocalipsis, o Daniel consigo mismo, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 13 del Apocalipsis, estamos hablando casi de lo mismo. Pueblo de Dios. Ok, sigamos. Ahí está la bestia. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos cuernos eran? 10 cuernos.
mientras contemplaba los 10 cuernos, como quien dice, le presté atención a esa gran bestia, le presté atención a los 10 cuernos. Y dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Analicemos un poquito. Si hay 10 cuernos, pueden ser 10 naciones, 10 imperios, lo que usted quiera. De esos 10 imperios resulta que de entre los 10 sale uno que es más fuerte que los demás y que tiene boca, tiene ojos para hablar y para blasfemar. ¿Qué dirían ustedes de ese cuerno sobre los demás cuernos? Que va a reinar, ¿o no? Sobre esos 10 cuernos. Entonces, 10 cuernos, 10 dedos. Es la forma como Dios habla. Dios revela a sus hijos. Nos es revelado a través de Daniel muchas cosas para que entendamos los signos de los tiempos, la sazón del tiempo. Y dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ok, entonces imagínense, hay 10 cuernos y aparece uno. Y este uno que comienza a salir, hay 3 que se le quieren oponer. ¿Qué haría usted si usted fuera ese cuerno pequeño y hay 3 que quieren impedir que usted crezca? Los vuelo. ¿Quién cree usted que es este cuernito? Daniel lo está hablando a través de este sueño. ¿Ah? El anticristo. Y dice, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemaba. Quiere decir que este cuerno en un momento determinado, ¿sí?, va a hacer muchas cosas desagradables. A nivel de la historia, solo voy a hacer un paréntesis ahorita, no hace falta que escriban, por favor. En la historia se habla de un personaje que más o menos parece a que es Antíoco IV. Habla en la historia de Antíoco IV como alguien que se levantó por encima de los demás. Pero a nivel de la historia de Apocalipsis final, también habla de que este monstruo se va a levantar y que tiene 10 cuernos y que hay uno y que va a quitar 3. Se conoce como el anticristo. Quiere decir que en ciertos momentos la visión puede ser para un momento determinado y también para un momento futuro. Los puentes famosos que hablamos antes. Amén. Ok. Ahí está la bestia. No sé si pueden ver a los ojos. Aquí está. El cuerno chiquito se hizo grandote y eliminó 3 cuernos. Y los demás se confabularon con él. Esto es el libro de Daniel. Y si nos vamos a Apocalipsis, está descrito ahí también. Ok, sigamos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Madre, ¿cómo es esto? Imagínese el puente. Está hablando de las bestias que representaba a los 4 imperios, ¿verdad? Ahora, de una vez, por eso le dije, estando en el mismo, dice versículo 9, estando en el mismo capítulo, estando en narración, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Qué pasó con Daniel ahí? Piensen en los puentes que hablé antes. En el mismo libro, en el mismo capítulo, me estaba hablando de situaciones que iban a ocurrir ahí. Me habló un poquito del Apocalipsis y de una vez me lanzó al anciano de días. A ver, ¿cómo cree usted que estaría la mente de Daniel si no conocía nada del Nuevo Testamento? Con razón, a cada rato dice que se medio desmayaba y el ángel o el Señor lo tocaba y agarraba nueva fuerza. No hay mente que pueda asimilar todo esto. Entonces Daniel tuvo shock interior. ¿Cómo así? Explíqueme, ¿qué significa todo esto? Tenía un montón de dudas.
Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ajá. La forma de describir, ¿verdad? Ok, vean ustedes cómo nuestra mente, solo con lo que acabamos de ver y con los puentes bíblicos, como del Antiguo nos fuimos al Nuevo y al Apocalipsis en diferentes porciones. Pueblo de Dios. Amén. Ok. Me paré sobre la arena del mar. Apocalipsis 13, 11:3. Ya salí del libro de Daniel. Me voy ahorita a Apocalipsis 13 para ver qué correlación hay. En pocas palabras, nos hemos comido 12 capítulos. Nos hemos comido 12 capítulos del libro de Apocalipsis, ¿o no? Y dice, me paré sobre la arena del mar, otra vez el mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas? ¿Y cuántos cuernos? 10. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ok, aquí necesito, no apunten nada, por favor, y sigan mis manos. En la estatua de Nabucodonosor, la descripción comienza de arriba hacia abajo. Entonces, la cabeza de Nabucodonosor era de oro y representa al león con 2 alas. Inmediatamente seguía un oso que tenía en su boca 3 costillas y estaba así, ¿verdad? Luego viene el imperio de los griegos que tiene una cabeza, y luego, tiene 4 cabezas y 4 alas, ¿cierto? Y para la última bestia que se describe, ¿cuál es? La horrible. Terrible la bestia. Ahora aquí comienza al revés. Aquí comienza el Apocalipsis y está viendo de aquí para atrás. Y lo primero que está viendo es la bestia horrible. Y luego, ¿cuál mira? El leopardo. Y luego, ¿cuál mira? Y luego termina con. Entonces, hablando de historia, la historia va así. Pero en el momento, en el Apocalipsis, la cuenta al revés. Está hablando de lo mismo. ¿Se dan cuenta el símil que estamos viendo ahorita? Y dice, entonces, boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia es el anticristo. Eso lo vamos a platicar más adelante. Sí. No, el dragón es el anticristo. Aparte, la siguiente bestia que sale de la tierra. Esta sale del mar. La que sale del mar es el anticristo. Y la bestia representa a una imagen de cordero, pero que no es el cordero y que habla como dragón. Esta que sale de la bestia es el falso profeta. Son 2. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Daniel 7, 10, 12. Y dice así: un río de fuego procedía y salía delante de él. Bueno, si regresamos al anterior, estamos hablando de esta, 9, ¿verdad? Daniel 7, 8, 9. De esta cita veníamos, nos pasamos a Apocalipsis y regreso otra vez a la cita donde vimos al anciano de días. Y dice así: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver, ¿en qué momento son abiertos los libros? Bueno, hay algunos que dicen que fue en el momento en que Cristo agarró los sellos, ¿verdad? Pero los sellos no son los libros. Quiere decir que en Apocalipsis más adelante está sentado el Señor y abre los libros de la vida y de las obras. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, ¿cómo fue que Daniel de una vez se fue hasta allá? Por supuesto, no hay para dónde. Pero es la forma como habla Dios. El juicio del trono blanco, así es, exactamente. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, son varios libros. Libro de la vida,
libro de las obras. Hay otro libro que se llama libro de memorias. Ok, sigamos. Apocalipsis 20, 11, 12. Y vi un gran trono blanco, era que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea que Daniel se trasladó de una vez ¿a dónde? Al juicio del trono blanco. Bueno, ¿y qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Se da cuenta del puente? Por eso el libro de Daniel o el Apocalipsis no lo podemos estudiar así como que dice yo soy inteligente, lo hago. No se trata de inteligencia humana, es revelación de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahora me regresó ¿a dónde? Apocalipsis 13. Miren, es un merengue. Pueblo de Dios, ¿me puede decir merengue? Es un merengue ustedes. Ahora ya me regresó otra vez al cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, entonces ¿cómo está la cosa? Si yo estaba en Apocalipsis, ¿por qué si estaba hablando del juicio del trono blanco en el siguiente versículo me regresó otra vez a la bestia? Yo no sé si ustedes han visto a los narradores de béis o de fútbol, ¿verdad? Y en este momento Messi tomó la pelota y metió el gol. Esto me recuerda hace 10 años cuando agarró la pelota, hizo la misma obra. Entonces, en un minuto, 20 segundos está hablando de ahorita y trajo recuerdos del pasado. La persona que no presta atención a lo que se está hablando o se está leyendo, uno sigue la misma secuencia y se pierde. Pero si hace la coma y ya sabe a dónde se está refiriendo, no nos envolvemos, sino que nos abre el folleto, nos abre el libro. Pueblo de Dios, ¿qué les parece? ¿Complicado o fácil? Díganme fácil. Fácil, ¿verdad? Un poquito más de historia y nos ubicamos más todavía. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado por ser quemado en el fuego. Quiere decir, regresó al cuerno. Miren, ese cuerno que estaba ahí fue hecho pedazos. Y ese cuerno, fíjense ustedes que fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Quiere decir que en el juicio del trono blanco son lanzados al lago de fuego. Si no tengo esa conexión, me pierdo. ¿Cómo vamos? Aparte de medio. Ok, había también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Otra vez, miren ustedes cómo va. Los puentes que hace el mismo libro de Daniel. Daniel no se puede leer así, clic, 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 clic. Hay que leerlo con el Apocalipsis para entender dónde ese puente, dónde inició el puente y dónde termina. Las 4 bestias terminan en el capítulo 13. ¿Sí? El anticristo, el pequeño, ese cuerno, termina también en el juicio del trono blanco que es enviado al lago de fuego. ¿Perdón? Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado a la vida hasta cierto tiempo. Las 2 bestias fueron lanzadas al lago de fuego. Satanás es enviado a la cárcel por 1000 años. Está hablando ya introduciéndose al milenio. Daniel 7, 13, 15. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, entonces, ¿cómo está esto? A ver, regréseme la historia, por favor. Ya los tengo mareados también a ustedes, ¿eh? ¿Verdad que sí? Va hacia el libro de Daniel y me cuenta.
¿Sí? ¿Y qué tal si yo les dijera pues que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él? ¿Qué tal si yo les dijera que es el Cordero de Dios que va a recibir los sellos? Obviamente, aquí sí. Por eso te digo, ¿cómo interpretar si de un solo versículo te trasladan de un punto A hasta 3000 años después? Pueblo de Dios, ¿lo estamos viendo? Ok, por tiempo vamos a pararlo aquí el día de hoy. Y les ruego, por favor, me van a leer capítulo 7 del libro de Daniel. Léanme capítulo 7 del libro de Daniel para que tengamos un poquito más de referencias. ¿Estamos? Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, gracias y gracias por permitirnos ver un poquito de todo ese montón de información, de profecías, que unas ya se cumplieron y que otras faltan por cumplir. Señor, sabemos que esto no es fácil. No es posible si tu Santo Espíritu no abre nuestra mente. Y así como a Daniel tú le revelaste, que nos ayudes, que nos reveles a nosotros también el tiempo que estamos viviendo. Que podamos ser diligentes en este tiempo, astutos en este tiempo y sobre todo reconociendo tu reino en todos nuestros caminos. Por tu gran amor y en el nombre de Jesús, Señor, clamamos tu gracia para la permanencia intermedia y permanencia final. Gracias, gracias y gracias. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.